Dice Sergio Montes Vázquez, saludos desde Madrid, porque está en Madrid. La semana pasada comentaste lo que pasó en 1984 en San Juan Ixhuatepec, en la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México era en el Estado de México, si mal no recuerdo. ¿Tú llegaste a cubrir esta noticia? No, yo estaba en revista de revistas cuando se dio la noticia y nosotros tuvimos que dar la noticia, pero personalmente no la cubrí, la cubrieron otros reporteros. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? Lo que pasó en ese lugar es que había una gasera incrustada dentro de un barrio popular, porque cuando vas a poner una gasera, pues no la pones en el barrio donde están los ricos y los políticos del PRI y de Morena y los obispos y esta gente, ¿no? Vas a poner una gasera que representa un peligro, pues la pones en una zona popular. Y esta gasera experimentó una explosión terrible el 19 de septiembre de 1984, si mal no recuerdo. El flamazo, la bola de fuego que produjo la explosión del gas que contenía la gasera, provocó cientos y cientos, no solo de muertes, no me acuerdo cuántas muertes fueron, pero cientos y cientos de personas que fueron quemados de una manera tremenda, desde primero hasta quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, y que fueron un desafío para las instituciones sanitarias de México, que pese a todos los problemas que había entonces, las había y funcionaban, A mi madre la trataban de problemas cardíacos y funcionaba el Seguro Social y funcionaban todas esas cosas que ahora se han destruido, funcionaban. Y fue un desafío enorme para ellos el tratar a todas estas personas quemadas, que además con el shock, yo me acuerdo de videos de gente completamente quemada, con la ropa totalmente desaparecida, deambulando sin rumbo, sin conciencia, en un estado de shock terrible, por los alrededores de San Juanico, que era como se llamaba también San Juan Ixhuatepec. Y es lo que recuerdo. Lo cubrimos. Hubo el problema de las curas mágicas como el tepescohuite, la corteza de tepescohuite, que era una de estas curas mágicas que en aquel entonces se ofrecía por parte de un ingeniero que era un rascacueros de la peor calaña, porque lo que tiene la corteza de tepescohuite son taninos. Los taninos se usan para curtir piel, y los taninos se habían usado en problemas de la piel, sobre todo en quemaduras, hasta que se dieron cuenta que había cosas mejores, y la ciencia avanza, y entonces se dejaron de usar los taninos. Pero decidió que lo mejor para la piel eran los taninos del tepescohuite, que es un árbol mexicano, y el nacionalismo, el árbol mexicano, se cura las quemaduras, pero quedas pero con un cutis como el de Brigitte Bardot cuando tenía 20 años, ¿no? Porque ahora tiene el cutis de una nazi de los que tendrá 80, pero no. Y a la gente le aplicaron grandes cantidades de estos polvos de corteza de tepescohuite molida, y los sufrieron enormemente los médicos especializados en quemaduras de las distintas instancias de la sanidad mexicana, que tuvieron que atender a las personas que sufrieron quemaduras debido al estallido de esa gasera. Y un estallido en un sitio así, pues evidentemente tiene algo de negligencia, tiene algo de equipos en malas condiciones, tiene algo de elementos de seguridad que no se han seguido, pero al final, por supuesto, en esos casos nunca se supo quién tenía la culpa. En esos casos nadie tiene la culpa. Cuando se muere, se queman inmigrantes o se asfixian inmigrantes en un centro migratorio, en una cárcel disfrazada de centro migratorio, o cuando muere alguien por un accidente del metro porque están mal construidos los puentes del metro, pues nunca va nadie a la cárcel. Esto ya lo sabemos, por lo menos en México. En otros países sí. Eso fue lo que pasó.